Yo quiero invitarles, si trajo su Biblia, para que leamos un texto en la epístola de Primera de Juan, capítulo 2. La epístola de Primera de Juan, esa queda al final. Al final de la Biblia tenemos las epístolas de Juan. Y vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a fijarnos en los versículos 15 al 17. Y si quiere leerlo conmigo, puede hacerlo. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir conmigo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta semana que pasó, fui con uno de mis nietos al parque, a llevarle al parque mi nietecita Lizzie. La saqué un ratico al parque y ella quería montar en los columpios. Entonces ahí estaba con ella, acompañándola, meciéndola en su columpio, cuando de pronto llegaron unos adolescentes. Eran como unos 5, unos 7 adolescentes, y se montaron en todas las cosas que estaban allí y reían. Pero lo triste de todo es que decían tantas groserías. Habrían 3 chicas y unos 4 muchachos, algo así. Pero su vocabulario era tan soez. En el solo ratico que estaban ahí, solo decían groserías. Y usted sabe de qué tipo de groserías estoy hablando, porque es lo que escuchamos a diario. Yo pensé en ese momento, tenía una niña de casi va para los 3, Lizzie, y yo decía, ¿a qué horas estos muchachos adolescentes eran así, pequeñitos, tan inocentes, tan sanos? ¿Y a qué horas se convierten en ese tipo de muchachos que solo lanzan un vocabulario soez? Pues realmente me tuve que retirar de ahí porque el ambiente era muy pesado. Lo que Dios quiere enseñarnos hoy es que debemos marcar una diferencia con el mundo. Y hay 2 cosas, quiero decirles, hay 2 cosas que sutilmente nos pueden atrapar y alejarnos de Dios. A veces pensamos que el gran enemigo que tenemos es el diablo y hasta se le echa la culpa de todo. Pero no podemos hacer a un lado la influencia tan grande que ejerce el mundo sobre las personas, que sin darse cuenta, aún los cristianos terminan atrapados en sus redes. ¿Qué es el mundo? Jesús dice acá, no améis el mundo. ¿Qué es el mundo? La Biblia nos enseña que el mundo es el sistema mundanal que contiene estilo de pensamiento, como la forma que piensa hoy la gente. Contiene la educación, ese también es parte del sistema mundanal. Contiene la moda, la política, los deportes, la música,
los medios de comunicación, los placeres o las formas de diversión, y aún contiene la forma de hablar. Hay cosas buenas en lo que yo acabo de mencionar, hay cosas buenas en el sistema mundanal, pero también hay cosas malas. ¿Y por qué hay cosas malas? Sencillamente porque Satanás gobierna ese sistema mundanal. ¿Me escucharon? Satanás gobierna ese sistema mundanal. ¿De dónde sacó eso la pastora? Lee ahí, 1 de Juan 5:19. Y dice así la Biblia: el mundo entero está bajo el maligno. Oh, ¿cómo así? ¿Sí? El mundo entero está bajo el maligno. Y yo quiero que vayamos a Efesios. Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y leamos en el capítulo 2, voy a leerlo de mi Biblia. Dice así, aquí está hablando sobre los que no han encontrado a Dios, sobre el camino de los pecadores. Y dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estábamos muertos en qué? En los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? Léalo, dígalo duro, ¿siguiendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo. Tenga en cuenta lo que estamos hablando. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese príncipe? Satanás. Cuando el hombre pecó, Satanás descaradamente se tomó el gobierno de este mundo. Y hasta el día de hoy, Dios se lo ha permitido. Un día será arrojado al infierno para siempre. Pero hasta el día de hoy, el demonio es el que gobierna el sistema mundanal. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, cuando estábamos en pecado. ¿Vivimos en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claramente aquí nos dice que el príncipe de este mundo, de ese sistema mundanal, es Satanás, y que los pecadores viven bajo la corriente de ese mundo, o bajo la influencia de ese mundo, bajo el modo de pensar y de vivir y de actuar y de hablar de ese mundo, y que vivíamos en los placeres y deseos desordenados de nuestra carne. ¿Claro hasta aquí? Por esto, muchas de las cosas del sistema mundanal entonces se tornan malas. Y por esta razón Dios nos dice en su palabra: no améis el mundo ni las cosas que están en él. ¿Qué dice Dios? Dígalo y dígaselo fuerte al que tiene al lado. No améis al mundo. Es un rotundo
una rotunda orden. No es si quiere, si usted puede, si le place, mire a ver cómo se zafa de eso. No, no améis el mundo. No améis el estilo de pensamiento de este mundo, porque en muchas cosas ese estilo de pensamiento es contrario a la voluntad de Dios. Por eso Él dice, no amen esas cosas. Y voy a colocarles un ejemplo que todos lo sabemos. El movimiento LGBT. Ese es un estilo de pensamiento que tenemos hoy en día en el mundo. Que sí, que hay que respetar, que algunos dicen que nacieron homosexuales y entonces hay que respetar eso, y que unos hombres deciden ser mujeres y unas mujeres deciden ser hombres, y que hay ese estilo, y entonces otros son trans, y sencillamente hay que darle el respeto, el realce y entender, y la psicología, y aquí para allá. Y tenemos los casos más lamentables que me parecen a mí, es tratando de que los niños preadolescentes, tan confundidos que están, decidan cuál es el sexo que quieren tener. Ese es un estilo de pensamiento de este mundo. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en la educación. La educación, claro, es muy buena, hay que ir a la escuela, hay que aprender en la primaria, en la secundaria. Hoy se necesita el cartón de la universidad. Pero, ¿qué pasa con la educación? La educación ha sacado a Dios de la ecuación. Por ejemplo, se habla de la madre naturaleza. Usted lee y escucha mucho sobre la madre naturaleza, como si fuera la creadora, y hay que cuidar a la madre naturaleza, y por aquí la madre naturaleza y por allá, y nunca se menciona un Dios grande, maravilloso, que creó los cielos y la tierra. Se habla del Big Bang, se habla de la evolución, pero no está Dios por ninguna parte. Y si alguien quiere incluir a Dios, los demás lo callan y dicen que es un retrógrado. Tenemos la política viciada de corrupción. Tenemos la moda. La moda que a veces tiene formas absurdas de vestir. Yo recuerdo, y algunos de ustedes lo recordarán, en los años 80 salió una cultura que se llamaba la cultura emo. Y sobre todo los adolescentes, entonces tenían que peinarse así liso y los ojos ponerse así oscuro, mucho tatuaje, mucho vestido negro oscuro. Otros que entonces ya ahora pues salen es con las medias rotas, y por qué no decir los pantalones rotos, ¿no? O también miremos la moda que lleva a la inmoralidad en las prendas femeninas, sobre todo. Hablemos de los deportes. Los deportes, qué bueno que son, hay que hacer deporte, ¿sí? Pero en el sistema mundanal, los deportes, tristemente, muchos llevan a la gente a la idolatría. Como el pastor Juan Carlos nos hablaba hace poco sobre la idolatría, y algunos se jactan porque no tienen las estatuas, las imágenes, pero tienen otros dioses. Y a muchos se les hace un dios, el fútbol o X deporte. Y le dan prioridad a ello. ¿Y por qué no has vuelto los domingos?
No, porque me metí a la escuela de fútbol. O porque metí mi niño a la escuela de fútbol y tenemos que llevarlo allá. Todo lo que quite a Dios del primer lugar es idolatría. Y está bueno que tú veas el fútbol. Está bueno que tú seas parte de algún equipo si quieres serlo. Lo que no es bueno es cuando tú terminas haciendo de ese deporte o de cierta liga o equipo tu adoración. Y ustedes saben que no estoy exagerando en esto. Es triste cómo se hacen matar muchos por sus equipos de fútbol. Es triste ver lo que ocurre en los estadios, y estamos hablando del deporte. Yo recuerdo hace muchos años, mis hijos estaban en la preadolescencia y mi esposo dijo, voy a llevarlos a fútbol. Nosotros vivíamos cerquita al Campín, así que salieron un día contentos con una bandera y se fueron. No voy a mencionar la bandera. Al rato volvieron y entraron así todos cabizbajos. Y mi esposo dijo, yo no vuelvo a llevar a esos muchachos por allá. Y me contó, me dijo, es que nos metimos allá y ese ambiente es terrible. Ese ambiente es solo groserías, ese ambiente es muy pesado, ese ambiente es horrible. Todos entraron a bañar porque eso venían oliendo a cigarrillo. Qué triste, pero promueve a la idolatría, a dejar el lugar de Dios y a la violencia. Ustedes saben cuántos han terminado muertos en los estadios, cuando se desenfrenan estos grupos, estos hinchas, y suceden cantidad de cosas horribles. Y el demonio, aunque les cueste entenderlo a muchos, el demonio es el que manipula y gobierna todo eso. Miremos, por ejemplo, la música. La música llena de palabras de lujuria, de despecho, de palabras groseras, palabras que denigran a la mujer, como algunas canciones de este ritmo rap. También ritmos sensuales, bailes de movimientos eróticos o la música satánica como el heavy metal. Un cristiano, ¿qué hace oyendo esa música que no edifica para nada? Tenemos también las drogas, el alcohol, el cigarrillo, tenemos la internet, tenemos las redes sociales, tenemos el cine. ¿Te gusta sentarte y ver el cine en tu casa, de pronto de estos seriados que hay de Netflix? ¿Pero qué ves? ¿Examinas antes de ver? La Biblia dice examinarlo todo. Desechen lo malo, retengan lo bueno, porque no podemos olvidar que detrás de todo eso está la manipulación demoníaca. En conclusión, hay muchas cosas en este sistema mundanal que van en contra de lo establecido por Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos tener el reto y la firmeza de carácter de examinar lo que vemos, oímos, la influencia que nos llega desde el exterior y desechar lo malo. Pablo dice en Romanos, absteneos de toda especie de mal. Y por eso
Santiago 4:4, claramente Dios nos dice esta palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Duras palabras, ¿verdad? Pero es una verdad. O somos amigos de Dios, intimando con Él, viviendo en obediencia a Él, o vivimos en amistad con el mundo, pero en enemistad con Dios. No podemos andar en salticos para allá y para acá. El sábado estás en el mundo, el domingo vienes a Dios. El mundo atrapa a las personas apartándolas de Dios y apartándolas de vivir según el propósito de Dios. Así que yo quiero hacerte esta pregunta: ¿qué tanta influencia tiene el mundo en tu vida? De todo lo que les he dicho, ¿qué tanto influye? ¿Qué tanto influye a través del internet y de las redes? O hagamos esta pregunta de esta forma: ¿qué tanto estás atrapado por el mundo? Porque tal vez algunos ya están atrapados. Pero todo no para aquí, hay algo más. El mundo influye sobre nuestra carne. ¿Y qué es la carne según la Biblia? La Biblia usa este término carne para referirse a nuestra naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestro padre Adán. Cuando Adán pecó, todos los seres humanos de ahí en adelante nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Cuando vamos a visitar un bebé recién nacido, ¡qué lindo! Pero ese bebé ya viene con la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es esa naturaleza pecaminosa? Según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, él nos describe como una fuerza interior que está metida entre nosotros, entre nuestros huesos, allá en nuestra alma, y que nos empuja a hacer lo malo. Leamos Romanos 7. Dice así está hablando el apóstol: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren cómo termina el apóstol diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo lo negativo que hay en el sistema mundanal influye sobre nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo que la carne se inflame, que la carne sea seducida por todo lo provocativo que presenta el sistema mundanal. Y por eso el texto que leímos de Primera de Juan dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y voy a decirlo así: nuestra carne le gusta pleitear. Nuestra carne le gusta discutir, agredir. Cuando usted esté así como enfurecido y gritando, deténgase,
se me salió la carne. Sí, la naturaleza pecaminosa. Nuestra carne le gusta la gritería, le gusta la ira, le gusta la amargura, las groserías, el chisme, la calumnia, la envidia, la avaricia, la mentira, la rebeldía. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa le gusta el adulterio, la fornicación, la lascivia, las pasiones desordenadas, la masturbación, la pornografía, todas las formas de inmoralidad, el homosexualismo. A la carne le gusta la manipulación del poder a través del ocultismo, los homicidios, el hurto, la deshonestidad, el engaño, la trampa. Y como el sistema mundanal alimenta todos esos deseos pecaminosos que están en nuestra carne, las personas se hacen vulnerables a caer atrapadas en el sistema mundanal, dando rienda suelta a su carnalidad. Muchos cristianos terminan viviendo según las redes, según la internet y no según la palabra de Dios. Cristianas vestidas lo más apretado posible o lo más destapado que se pueda, ya sea por estar a la moda o por ser seductoras, olvidándose por completo que son templo del Espíritu Santo. Cristianos en iras, en contiendas, hablando cosas horribles en las redes, juzgando, ofendiendo, dando mal testimonio, incumpliendo responsabilidades, no terminan el trabajo que se comprometieron a hacer, evitando dar la cara para pagar las deudas. Cristianos que en las fiestas de empresa y en las fiestas de fin de año terminan tomando y bailando. Oh Dios, la iglesia se ha mezclado con el mundo de tal forma que la imagen de Jesús está borrosa y muchos han perdido la batalla de su fe, terminando atrapados en los pecados de su carne, siguiendo la corriente de este mundo. He sido pastora de esta iglesia por casi ya 40 años y pico. Si me pusiera yo a contarles a ustedes cuántos cristianos que hay aquí frente al púlpito o en Santa Isabel lloraron, tocados por el Espíritu de Dios, liberados en esos encuentros, y luego volvieron al pecado, seducidos por el mundo y por su carne que fue seducida hacia el pecado de este sistema mundanal. Miren lo que dice Santiago 1:27. Yo no pretendo este tipo de mensajes, lo pienso mucho para darlo. Toda la semana estuve orando, porque no pretendo ser legalista, ni me gusta mostrar el evangelio como si fuera un legalismo. Pero yo quiero que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo lo dice la palabra de Dios, no yo. Y miren lo que dice Santiago: la religión pura y sin mácula. Escuchen, los que quieren saber, ahí estaré en el lugar adecuado. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y, dígalo conmigo, guardarse sin mancha del mundo. Jesús oró por sus discípulos y dijo esta oración: Señor, no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos en este mundo por un peregrinaje, por un tiempo, pero no somos parte de este mundo. Debe haber una gran diferencia entre el Hijo de Dios y el pecador. El Hijo de Dios no vive la cultura de este mundo. El Hijo de Dios vive la cultura del reino de los cielos. ¿Sí sabía esto? Y si alguno se pregunta, ¿y cuál es esa cultura? Compre una Biblia, sobre todo lea Nuevo Testamento, y ahí está la cultura del reino. La cultura del reino nos habla que la prioridad es Dios, que nuestra razón de vivir es Dios, que todo fue creado por Él y para Él, que Jesús es nuestro Rey y nuestro Señor, que no hacemos lo que se nos da la gana, sino lo que nuestro Rey y Señor ha dicho que hagamos. La cultura del reino es obediencia total a los mandamientos de Dios. La cultura del reino se respeta la vida y no hay lugar para la eutanasia ni para el aborto. La familia es fundamental en la cultura del reino. La fidelidad y el amor entre esposos, el buen ejemplo a los hijos. Las palabras de un hijo de Dios son palabras que edifican, que bendicen. El amor y el respeto por el prójimo, la ayuda al necesitado, la pureza moral. La hija de Dios se viste con respeto y dignidad y es admirada no solo por su belleza exterior, sino por su belleza interior. El Hijo de Dios es honesto, lleva una vida recta, porque eso es ser parte del reino de Dios. ¿Cuál es la solución? Termino con esto. La solución está en lo que Jesús dice en Primera de Juan. Hijitos, hijitos, no améis el mundo. No lo amen. ¿Cuál es lo contrario de amor? Aborrezcan el pecado. Rechacen el pecado. Huyan del pecado. Romanos 12:2 dice: no se adapten a la forma de vida de este mundo. No se acomoden. No resultemos hablando como los de este mundo. No resultemos vistiéndonos como los de este mundo. No resultemos comportándonos como los de este mundo. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso este libro, léalo, memorícelo, háblelo, confiéselo, sea tu alimento diario, porque la palabra de Dios es la que nos dice cómo debemos vivir santa y dignamente delante de Dios. Por eso dice Romanos: no se adapten a la forma de vida de este mundo, más bien transfórmense, renueven su manera de pensar, pongan pensamientos en su mente que están aquí escritos en la palabra de Dios. Esculpan en sus mentes la voluntad de Dios, que es la forma como Dios quiere que vivamos. Romanos 8:13 dice: mas por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne. Sí, esa naturaleza pecaminosa está ahí. Y una vez un hermano me dijo: pastora, ¿y eso hasta cuándo está ahí? Y yo le dije: cuando te lleven al cementerio, ahí va a terminar. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Romanos 8.
Apréndetelo de memoria. Por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne. Entre más busques a Dios, entre más te llenes de la presencia de Dios, más fuerte eres para decirle no al pecado. Romanos 13:14 dice: no proveáis para los deseos de la carne. Huye de todo lo que te provoca o te excita al pecado. Huye de todo lo que el mundo en su feria de vanidades te presenta atractivo a tu carne. De eso huye. Y lo que más tocó mi corazón de este texto de Primera de Juan es esta frase. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oh, caray. ¿Sabe qué? Es así de sencillo. Si tú tienes una profunda intimidad con Dios, donde lo amas, donde lo adoras, donde lo conoces, donde te llenas de Él, y sientes su aroma de santidad, de gloria, y te empapas de Él, donde quiera que tú vayas, ese aroma del Señor está contigo. Y entonces el pecado te huele feo. Así de sencillo. Yo no estoy hoy predicándoles y diciéndoles: mire que es que los evangélicos no toman, no bailan, no fuman, no hacen esto, no hacen aquello. Que algunos presentan el evangelio así. No se trata de eso. Se trata que entre más tú te acerques a Dios y te enamores de Él, más feo te huele el pecado. Uy, por aquí huele feo. Te huele feo el pecado. Y cuando algo nos huele feo, ¿qué pasa? Hoy salimos de ahí. Así debe ser lo que produzca en ti. Porque Él lo dice tan sencillo. Si a alguien le gusta tanto el mundo y está ya fascinado con lo que se hace en el mundo, es sencillamente porque el amor de Papá Dios no se ha perfeccionado en ti. ¿Me escucharon eso? Pero si el amor de Papá Dios está en ti, tú sencillamente de tu alma, de tus poros, repeles el pecado, huyes de lo malo. Y termino diciendo la promesa, porque hay una promesa ahí. Dice en el versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos. Eso dígalo con ganas. Pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuánto influye el mundo? ¿Cuánta importancia le damos al mundo? Y todo eso pasa. Y todo eso es efímero. Hasta el rico millonario muere y de sus riquezas nada se lleva. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa si aquí en la vida tuviste que morir a tu yo y decirle no a tu carne y privarte de la feria de las vanidades de este mundo para seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos. No importa, porque los pecadores mueren y mueren sin esperanza. Pero el Hijo de Dios
permanece para siempre y vive una eternidad con Dios. Cierra tus ojos y habla con Dios. Pídele que te perdone si te has dejado contaminar con el mundo. Si ya hablas como los pecadores, si te comportas como los pecadores, si vistes como los pecadores, si has hecho cosas del mundo como un Dios para ti, ¿en qué te has contaminado? ¿Qué es lo que te jala tanto del mundo? ¿Qué es lo que te atrae tu carne? ¿O con qué estás pecando? ¿Estás cayendo en el adulterio, en la fornicación, en la pornografía? ¿Te dejas llevar por la ira? Tu hogar es una gritería, una peleadera. En las redes escribes y escribes y escribes cosas que realmente no es lo que Dios te enseña en la palabra. Y dile: Señor, límpiame, límpiame, límpiame. Yo quiero hacer un llamado. Hoy es día de ayuno. Aquellos que sienten esa necesidad de recibir esa fuerza de Dios para vivir como ciudadanos del reino de Dios, porque sienten que en su corazón hay algo de amor por las cosas de este mundo, y que a veces ese amor se está robando el lugar de Dios. Yo quiero que esas personas vengan aquí adelante. Yo quiero orar por usted. Vengan aquí adelante. Oh Jesús. Qué bueno los valientes. Qué bueno los valientes, porque yo sé que deberían ser todos los que pasaran aquí. Hay muchas cosas del mundo influyendo en la iglesia. Oh Jesús, Jesús. Dile: Señor, santifica mi vida. Santifica mi vida. Santifica mi boca, mi hablar. Santifica mi mente, mi forma de pensar. Porque todo lo que hay, santifica mi corazón por las malas actitudes, los malos deseos, la rienda suelta que le doy a mi carne. Santifícame, oh Dios. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Te necesito, te necesito. Los pastores o líderes que quieran venir a ministrar, renuévame. Oh, te necesito, Dios, te necesito. Señor, todo amor por las cosas mundanales, todo lo que se ha robado el lugar de Dios, todo lo que permito en mi diario vivir que excita mi carnalidad. Oh Dios, perdón, perdón, dile, perdón, Señor, perdón. Hoy renuncio a lo pecaminoso. Hoy renuncio a todo aquello que me hace ir en contra de la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Santifícanos, de Señor, mi santifícanos. Limpia nuestros ojos, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor. La sangre de Cristo nos limpie, la presencia de Dios nos santifique, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, desciende, desciende. Llénanos, 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 llénanos de ti. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, quémame con tu fuego. Purifícame, oh Dios. Purifícame. Purifícame en mis conversaciones, en mis pensamientos. Quita la rebelión de mi corazón. Quita, oh Dios, todo deseo desordenado. Que empiece, Señor, a aprender, a dominarlo, a gobernar mi carne con la fuerza de tu Espíritu, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Dile: quiero ser limpio para ti. Quiero ser limpio, Señor. Quiero ser limpio en todo lo que hago. Quiero ser ciudadano del reino de los cielos. Quiero ser un hombre y una mujer que refleje tu presencia al mundo. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Espíritu Santo, desciende, 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 desciende. Jehová, Dios del cielo, Jehová, Dios del cielo, toca con tu presencia, Señor. Oh, queremos consagrarnos a ti, Señor. Queremos consagrarnos delante de tu presencia. Como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Dile: Señor, renuévame, santifícame con tu presencia, Señor. Sopla sobre mí con tu Espíritu Santo. Ven, Señor, ven, Señor. Ven, Señor, llénanos, llénanos, llénanos de tu gracia. La sangre de Cristo nos limpie. La sangre de Cristo nos limpie. Oh, el Espíritu Santo que sople en nuestras vidas. Tu presencia, Señor. Sopla. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Señor. Danos la fuerza para levantarnos, Señor. Y para poner nuestra naturaleza pecaminosa en obediencia a ti, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia.